dimensión. Todo parte, todo se desarrolla a través de esta dimensión. ¿Cuál es la dimensión? La dimensión de la bendición. Diga conmigo, la dimensión de la bendición. Tú puedes tener capacidades, tú puedes tener recursos, tú puedes tener contactos, tú puedes tener lugares hoy, amén, donde puede funcionar algo. Pero quiero decirte que si esta dimensión no está en ese lugar, no radica en ti esta dimensión. Quiero decirte que por más oportunidades que tengas, por más recursos que puedas tener, para que tú puedas desarrollarte, alcanzar y poseer cosas en ti, quiero decirte que se te va a hacer difícil. Y quiero decirte que tal vez con el tiempo o con los años de vida te vas a dar cuenta que no fue suficiente los lugares o lo que tú tenías para ir desarrollándote en la vida. Tú tienes que saber algo, que todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros, todo el género humano, todo lo que el género humano tiene, produce, genera y necesita estar conectado con esta dimensión. Antes que el primer hombre fuera activado sobre este mundo, Dios conectó esta dimensión, aleluya, de la bendición, para que el hombre pueda funcionar, para que el hombre pueda desarrollarse, para que el hombre pueda, aleluya, multiplicar, generar y llenar. Dios, antes de poder unir al hombre con una mujer y poder traer el fruto, aleluya, de nuestras generaciones que son los hijos, amén, para que esa familia, la primera familia, sea bendecida y sus generaciones sean benditas, Él conectó esta dimensión con el primer hombre. Dígame amén bien fuerte. Entonces todo ser humano necesitamos la bendición. Dígalo fuerte, todos nosotros necesitamos la bendición. Las primeras personas de la Biblia, amén, tuvieron que alcanzar esta dimensión para que ellos puedan ser lo que han sido, poder reproducir aquellas cosas que ellos tenían que reproducir en ellos mismos. Diga conmigo, amén. Las bendiciones de los patriarcas, las batallas espirituales de los patriarcas no fueron por tierra, no fueron por propiedades, no fueron por lugares, fueron por la bendición. No, acá hay una iglesia que está media todavía. Amén. Fueron por la bendición. Las personas han entendido que si tienen la bendición, lo tienen todo. Entonces diga conmigo, tenemos que entender lo que es la dimensión de la bendición. Yo tengo que entender qué es una bendición. Amén. ¿Qué hay dentro de una bendición? Amén. Y cómo yo puedo alcanzarla. Y tercero, cómo puedo desarrollarla en todo lo que yo soy. Amén a esto. Tú tienes que saber que hay personas por no alcanzar la bendición han fracasado. Por no alcanzar la bendición son personas que se han frustrado, que no han terminado el curso y el destino de sus vidas. Quiero decirte que la bendición para nosotros tiene que ser más importante, aleluya, de lo que ha sido. Si la bendición no ha sido importante para ti, es porque todavía tú no has entendido nada de Dios, no has entendido nada por lo cual Cristo vino a morir y a resucitar. Jesús vino para colocarse en un madero, para terminar la maldición sobre ti y sobre mi vida, para que nosotros seamos desatados, liberados de toda maldición. Jesús vino para liberarnos de las maldiciones. No. Diga, Jesús vino para liberarnos de las maldiciones. Amén. Entonces, si Él vino para liberarnos, Gálatas 3, verso 13, si Él vino para liberarnos de las maldiciones,
pagar por nosotros. La palabra redimir quiere decir que Él hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros, porque todo lo que nosotros hemos hecho fuera de Dios, hemos hecho cosas que hemos conectado y que hemos generado dimensiones de maldiciones. Todo lo que nosotros hemos hecho, amén, lo correspondía a la maldición y no las bendiciones. Pero Cristo, diga Cristo, dígalo como que usted tiene vida. Cristo los redimió. Aleluya. ¿De qué los redimió? De la maldición de la ley. Diga, de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Vamos, verso 14. Para que en Cristo Jesús, diga, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. La bendición de Abraham alcance a los gentiles. Para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Aleluya. Miren esto, presten atención los que están atrás. Cuando tú recibes a Cristo, recibes el medio, recibes la forma, recibes aquella manera que tú puedes desatarte de algo que tú jamás podrás desatarte por ti mismo, que tú no lo puedes revertir ni tratando de hacer cosas diferentes. Tú puedes revertir una dimensión espiritual de maldición. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, tú en Cristo recibes esa ley del intercambio. Tú recibes tu liberación de la maldición y recibes la bendición de Abraham que viene a través de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Acá en esta noche hay maldiciones que se van a romper y hay bendiciones que se van a desatar en Cristo Jesús. Dígame amén bien fuerte. Entonces, tenemos que entrar en una profundidad. Tenemos que entrar en una amplitud sobrenatural. Para que entendamos lo que es una bendición. Para que tengamos más valor. Para que hoy nosotros, aleluya, estemos como pueblo, como iglesia, como hijos. Amén. Generando dimensiones de bendición. Bueno, yo me voy a arrastrar toda la bendición que hay. No sé si usted, pero yo sí. Yo tengo que estar enfocado. Tengo que estar conectado con todo aquello que me conecta con bendición y no con maldición. Aleluya, me voy a firmar para que ninguna corriente me aparte de la bendición. Voy a ser un gladiador. Voy a pelear por la bendición. Voy a luchar por la bendición. Voy a resistir para no doblegar mis rodillas en el nombre de... Dígame amén. Amén a esto. Entonces miren esto, por favor. Vamos a entrar en un modo estudio. Ahora, cuando yo le estoy hablando de la bendición, no le estoy hablando de algo físico. No le estoy hablando de algo que es natural, que se puede tocar, que se puede ver. Muevan sus manos. No es algo material. Diga, no es algo material. No es algo corporal. No tiene forma humana. No tiene forma física. No tiene forma natural. Muevan sus manitos. Me dicen amén. Entonces nosotros hoy no hemos entendido nada. Porque no podemos descubrir todavía, porque hay personas que tienen bajo nivel espiritual, porque no han restaurado su fe. Amén. En poder entender más allá de lo que tus ojos te hacen ver o entender. Entonces nosotros, cuando la Biblia dice que no caminamos por vista, quiere decir que no caminamos con los sentidos del hombre, de la mujer. No caminamos en los sensores humanos
son la vista, que son justamente el oído natural, que son el tacto, el paladar. Amén. ¿Se entiende lo que digo? No estamos porque si yo no toco esta copa, amén, si yo soy ciego y yo uso justamente el sentido, amén, o mi sensor que viene a través del tacto, entonces yo si no toco esto, amén, yo no puedo entender, no puedo descubrir lo que sería un vaso o lo que es un vaso. Entonces digamos, no podemos entender, amén, porque todo lo que nosotros queremos entender tiene que pasar por nuestro sentido natural, amén. Entonces si yo no le encuentro sentido, es como que no le encuentro la forma, o como no le encuentro la manera de cómo son aquellas cosas que van más allá de los sentidos naturales. Muévame sus manitos. Entonces tenemos una iglesia que está conectada con lo físico, tenemos una iglesia que está conectada con lo natural, y cuando viene lo sobrenatural, cuando viene lo del Espíritu, cuando viene lo invisible de Dios, diga lo invisible, cuando venga lo invisible de Dios, lo rechazamos porque no tenemos el grado espiritual para entender cómo es tal cosa, o para entender cómo se define algo que no tiene forma, que no tiene cuerpo, que no tiene materia. Me dicen amén a esto. Entonces hoy nosotros tenemos que entender, y díganlo fuerte, que la bendición no es física. Entiéndalo, que usted pueda tener una mente hoy que realmente no es porque yo le estoy diciendo, es algo porque usted lo está aceptando en su entendimiento, aceptando justamente en la dimensión que usted puede realmente también definir las cosas. Me dicen amén. Entonces digan conmigo, la bendición no es física, díganlo, no es natural. Estamos hablando de una dimensión espiritual o sobrenatural. Como que no tiene valor esto para usted. Amén. Entonces cuando yo le hablo de la bendición, le estoy hablando de una dimensión. ¿Qué es una dimensión? Primero es un lugar. Segundo, tiene un espacio. Amén. Amén. Entonces esta dimensión es la dimensión física, es la dimensión natural, es la dimensión material. Diga, es la dimensión material. Pero no te estoy hablando de esta dimensión, te estoy hablando de otra dimensión, que no es lo físico, que no es lo terrenal, no es lo material, no es donde tú vas a trabajar, no es donde tú vendes o compras, no es donde tú estableciste tu comercio o tu negocio, no es ese lugar. Es el lugar natural, es el lugar físico. Muevan sus manos, que si no está esa dimensión espiritual, aleluya, lo físico se puede atrasar, se puede quebrar, se puede doblegar. Me dicen amén. Yo te estoy hablando que estás en este mundo, pero tiene que entenderse que en este mundo hay una dimensión que es la natural, pero también hay una dimensión que es la dimensión sobrenatural, que no está en lo físico, está sobre. Entonces cuando nosotros enfocamos nuestra visión, enfocamos nuestra mentalidad, enfocamos nuestro entendimiento en lo físico, no vamos a entender más allá, porque no nos va a dar la capacidad de entender lo que es más allá de lo natural o más allá de lo terrenal. Muévame sus manos, por favor. Entonces la dimensión del Espíritu es la que te hace entender las dimensiones de Dios, las dimensiones que no se ven físicamente, pero se entienden espiritualmente. Entonces, el hombre natural, dice la Biblia, ¿cuál
común, el hombre básico, el hombre físico. Me dicen amén. Dice la Biblia que no puede entender las cosas del Espíritu, como dicen, aleluya, vamos rápido, que no pueden entender las cosas del Espíritu, y dice que le parecen locuras. ¿Qué quiero decir esto? Que no le entra en su razonamiento. No, a ver, sería loco. ¿Cómo yo puedo cosechar cuando yo nunca sembré? Si la ley de la cosecha es yo tengo que sembrar para luego cosechar. Amén. Ahora Dios dice en su omnipotencia que Él recoge donde no siembra. Él recoge donde no siembra. ¿Cómo es para usted, un hombre natural, que antes que usted empiece algo, venga, vamos, rápido, que antes que usted empiece algo, ya lo haya terminado? Amén. Entonces dice, ¿cómo lo voy a terminar si todavía no lo empecé? Me dicen amén a esto. Bueno, la Biblia dice que Dios, antes que empiece algo, Él lo termina. A ver, Él lo termina. Él lo termina. Entonces no necesita Dios comenzar algo. Dios se mueve diferente al hombre, porque el hombre, para empezar, quiere decir que empieza algo para terminar algo. Amén. Por eso el hombre capaz nunca termina justamente lo que empieza, porque él tiene que empezarlo, y hay personas que se quedan por la mitad. Hay personas que bajan los brazos y no pueden finalizar lo que han empezado. Pero Dios primero termina las cosas, dice la Biblia, y luego la empieza. Por eso Dios no deja nada sin concluir, porque Él, aleluya, ya está terminado para luego comenzar a hacerlo conforme al diseño de lo cual es. Amén. Veamos mentalidades para que rompamos los paradigmas justamente del diablo. Venga acá usted de vuelta. Venga rápido. Digamos, Dios hizo el género humano. Venga un varón también. Amén. Venga, ahí está, venga acá. Dios hizo el género humano. ¿Qué hizo Dios? Dígalo fuerte. Él ya lo hizo, diga, Él ya lo hizo. Ahora, en lo básico, en lo natural, Él tuvo que ser engendrado. Pero Dios, antes que Él fuera engendrado, Él ya lo hizo. Y Dios, al papá de Él, justamente lo fertilizó. Dígalo, fertilizó. Le dio semilla, que la palabra semilla quiere decir semen. Amén. Y en ese semen estaban los espermatozoides y todos los zoides. Amén, amén. Entonces digamos, Dios cuando, miren esto, y cuando sale despedido, amén, de ese lugar, de la fuente del Padre, me dicen amén, salieron un montón de barcos. Amén. Uno con lentes más Raimar y el otro de sol y el otro. Amén a esto. ¿Se entiende? Pero Dios lo hizo a barcos. No lo hizo al otro. Entonces entre toda esa carrera del destino de las cosas, diga del destino de las cosas, todos fracasaron. El único que llegó es Él. ¿Por qué llegó Él? Porque Dios, antes que Él hubiese nacido, antes que Él fuera formado en el vientre de su madre, Él ya lo había santificado y lo había dado como profeta para este tiempo en el cual, aleluya. Dios ya lo terminó, Dios ya lo terminó. Yo no sé qué Dios quiso hacer con Ernesto, pero ya lo terminó. Amén. Y lo hizo
plano físico. Amén. Amén. Ahora miren esto. La dimensión espiritual es una dimensión que viene a germinar la tierra y a producir en la tierra y a multiplicar en la tierra las cosas. Ahora Génesis 2, verso 7, vamos rápido. Escuchen esto. Miren esto. Dios tuvo que ponerle su espíritu en lo natural, en la materia, en lo físico, para que esa materia tome vida espiritual. Amén. Vamos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Que era el hombre un polvo, era algo material, era algo físico. Aleluya. Y sopló en su nariz. Y sopló en su nariz aliento de vida. Amén. Amén. Sopló en él aliento. La palabra aliento quiere decir viento, rúa. Sopló de su presencia en el hombre. Le dio existencia porque Dios es vivo. Tiene vida por sí misma. Aleluya. Ahora, Dios no terminó a Marcos. Amén. Pero en el proceso de traerlo eterno a lo que no es eterno, amén, tiene que comenzar a ver justamente, amén, un tiempo en el mundo es tiempo, en la tierra es tiempo, en la materia es tiempo, porque en la tierra todo lo que es tuvo que ser, pero ¿de dónde tuvo que ser? De aquel que hizo todas las cosas. Entonces todo en esta tierra, para manifestarse lo que ya es de Dios, amén, tiene que entrar en modo de proceso. Tiene que entrar en modo de proceso. Entonces es importante saber que nosotros podamos entender, para que nosotros no entendamos los procesos y no entendamos las cosas que ya han de ser para nosotros. Por eso necesitamos rápido entender lo que se trata de la bendición. Y diga conmigo, la bendición. Aleluya, dígalo fuerte, la bendición. Primero, es la que enriquece y no te añadirá tristeza. La bendición es un empoderamiento sobrenatural sobre lo que tú eres, sobre lo que tú haces, sobre lo que tú tocas, sobre lo que tú provocas. Aleluya. Algunos todavía siguen, hermano. Amén. Juan, diga Juan 1, verso 1. En el principio, en el comienzo, en el origen, mueva su mano. Amén. ¿Qué era? Era el verbo. Amén. ¿Qué es el verbo, pastor? Primero, palabra. Amén. Primero, palabra. Primero era la palabra. Y en esa palabra, que también encierra lo que es verbo, en esa palabra estaba toda la acción de Dios. Que la palabra acción tiene mucho contenido. No solamente el movimiento sobre la tierra. A ver. Amén. En el principio era el verbo. Era la palabra. Era la palabra sobre lo que iba a hacer esta tierra, sobre lo que iba a generar esta tierra, sobre lo que iba a producir esta tierra. Amén. Era la palabra, pero también era la acción. Y también la acción. La acción no solamente es el mover de Dios, sino la pertinencia de Dios, lo que Dios tenía, sus acciones. Entonces Dios vino en ese mover a traer sus acciones en la tierra. Es decir, yo traigo mi reino en esta tierra. Yo traigo mis riquezas en esta tierra. Yo traigo mi salud en esta tierra. Amén a esto. Amén a esto. Entonces diga conmigo, Dios trajo acciones. Él vino a invertir en este mundo. Él vino a invertir en el mundo del hombre. Él vino a invertir en ti. Bueno.
reciben las acciones de Dios. ¿A través de qué? Tú comienzas a ser legalizado justamente en esa legalidad que eres redimido, para que tú ahora tomes la herencia que viene a través de la fe y tú tomes propiedades para ti hoy en ello. Entonces, ¿qué dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vamos. Este era en el principio ¿con quién? Con Dios. Bien. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos de vuelta. Léalo de vuelta esta parte, pastor. Todas las cosas. A ver, diga todas las cosas. Todas las cosas. No, pero diga como que usted tiene vida. Ven, diga todas las cosas. Todas las cosas. Ven. Por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas? Por Él. Wow, digamos, fueron hechas por Él. Vamos tranquilos, vamos, ya fueron hechas, ya fueron terminadas, vamos. Y sin Él, Y sin Él, nada de nada lo que de hizo lo Él. que ha sido hecho fue hecho. Amén. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. No. Ahí. Siga el otro versículo, porque entendemos, vamos, En Él estaba la vida. en Él estaba la vida, digamos, todo lo que tuvo existencia, amén, estaba en Él. Por eso Dios, antes de, amén, manifestar algo, eso ya estaba, para ser manifiesto, para ser revelado. Y la vida era la luz de los hombres. Escuchen esto, por favor, escuchen esto. La luz quiere decir, amén, primero Cristo, la presencia, la revelación de Él hacia ti, la revelación del mundo espiritual o de lo sobrenatural. Me dan sus manos, por favor. Ahora vamos al tema de vuelta. Amén. Yo estuve trabajando para dar una introducción. Entonces diga, estamos hablando de algo espiritual o de algo sobrenatural. Entonces deje de estar conectado con lo natural. Porque hoy, aunque usted no lo entienda, a través de mi palabra también, porque soy un comunicador, le estoy trayendo a través de la palabra una dimensión del espíritu. Te estoy trayendo algo que no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo espiritual. Te estoy entendiendo que lo físico está justamente en un estado afectado, pero quiero decirte que lo sobrenatural está en un estado de vida, de fuerza, de salud y de bendición. Miren, en esta dimensión espiritual, en esta dimensión, esta es la dimensión, principal, diga, es la dimensión principal del espíritu. Una vez más. ¿Cuál es la dimensión principal del espíritu? La bendición. Entonces, ¿de qué me vale a mí tener, venga Ariel, o venga Pacho también? ¿De qué me vale a mí tener personas que hablen bien en lenguas? Que tengan un lenguaje como ¿se entiende lo que digo? Amén. Y están ignorando, amén, la dimensión principal del Espíritu, que es la bendición de Dios a lo que Él es, a lo que es su persona, a lo que es su mente, a lo que es su corazón, a lo que es todo su ser. Amén a esto. Entonces tal vez Él puede hablar o Él puede hablar de muchas cosas, pero sin funciones, pero sin logros, pero sin actividades. Hablamos de vida y no generamos vida. Hablamos de progreso y no generamos progreso. Hablamos de multiplicarnos y no lo multiplicamos. Muevan sus manos. Porque justamente todos nosotros tenemos que entender que hay dimensiones, que hay niveles espirituales y que el nivel más alto que
podamos tener tú y yo, que podamos alcanzar usted y yo. No es los dones del Espíritu solamente, no es justamente en hablar en lenguas, amén, no es entender la palabra de Dios, sino es alcanzar la bendición de Dios. Amén. La bendición es la que abarca, anótelo, es la que abarca el poder y la sobrenaturalidad de Dios. Entonces, cuando usted recibe la bendición, en ese lugar, en esa dimensión que usted va a recibir, que va a estar sobre usted y en usted, lo primeramente que va a abarcar, se lo repito, es el poder de Dios. Aleluya. Amén. Y la sobrenaturalidad de Él. Entonces ya cuando tú eres bendecido, eres empoderado. Pero no eres empoderado en ti, eres empoderado en aquel que te ha bendecido. Entonces, tú eres empoderado en aquel que te ha bendecido. Eres empoderado en Dios. Entonces, cuando tú eres empoderado en Dios, nada ni nadie puede realmente afectar tu estado de ser bendecido o de caminar en bendición. No va a haber nada. No va a haber ruina. No va a haber crisis. No va a haber pérdidas. No va a haber guerras. No va a haber terremotos. No van a haber tsunamis que puedan afectar todo lo que tú eres y todo lo que tú vas a tener en los próximos meses y años. Porque tú no eres empoderado en ti. No eres empoderado en bienes materiales. No eres empoderado en riqueza física. Eres empoderado en aquel que es todo poderoso. Que venció todas maldiciones que puedan haber y existir. Él las venció, Él las canceló. Y abarca la sobrenaturalidad de Dios. Entonces, cuando entramos en esta dimensión que le falta muchísimo, no hace falta que usted transpire la gota gorda. Mueva sus manos de la gota gorda. Todo ese esfuerzo, pastor, cuando yo como hijo de Dios trabajo. ¿Qué quiere decir? Que usted está trabajando no el trabajo, usted está trabajando las maldiciones que no lo dejan prosperar, que no lo dejan fructificar, que no lo dejan tener, que no lo dejan estar en un lugar de plenitud que Dios te ha dado. No tienes para el alquiler, no tienes para la cocina, no tienes para el gas, porque usted no ha entendido que usted está así, porque usted no ha entendido, aleluya, para qué vino Cristo a este mundo. Vino para redimirte de toda maldición. Pero el problema es que usted no pelea ni por ella, que a usted no le interesa. Yo le enseño a la gente que está cerca mío. Empiezan como para ir hacia una dimensión de que la bendición venga, porque la bendición viene por algo. Por principios y órdenes. Uno de los principios, honra a tu padre. Pero mi papá me pegó, me dejó a los 3 años, pero no deja de ser un padre. No te dice, ámalo, quiérelo, ay, qué bueno que es mi padre. No, honra. Separa todo lo que es, lo que ha hecho, lo que te ha provocado, porque tú tienes que entender que eres padre. Y que bajo esa dimensión, para ti hay una bendición o hay una maldición. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que los días de tu vida, amén, se extiendan y todo te vaya bien. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Deshonramos, nos levantamos, insultamos, maldecimos. Muevan sus manos. Amén a esto. Entonces, cuando tú eres una persona espiritual, no religiosa, espiritual,
Amén. Tú donde estás sobrenaturalmente, todas las cosas para bien, para prosperidad, se van a conectar contigo. Tal vez tú estabas al lado, sentate, al lado de un empresario que quería entregar sus bienes a alguien para que él pueda descansar ya. Y tal vez ella no tenía recursos en la vida y estuvo 20 años con ese empresario. Amén. Y nunca llegó nada del empresario. Pero ahora viene una persona bendecida. En el primer día que se cruza con el empresario, le dice el empresario: ¿sabes qué? Estoy cansado. Necesito una persona que me maneje todas estas cosas. Porque cuando tú eres bendecido, no esperes algo natural. No esperes el tiempo físico. No esperes que tú empieces como empleado y seas como gerente. Sea después de 40 años el gerente de la empresa. Amén. José entró en un día al palacio del rey y al otro día era el segundo después de él. Miren cómo operamos o cómo operan algunos, ¿o no? Si hay alguien que te puede dar algo o se te puede habilitar algo, tú te haces el bueno con él. Tú te haces como que eres el re simpático, el re bonito y el re atento y le quieres regalar un re algo. Lucas una vez me dice: papá, le voy a comprar un jamón a un hombre que él tiene una fuente importante. Le digo: no, Lucas, no compres jamón por conveniencias, porque el que te bendice se llama Jehová Dios. Se llama Dios de los ejércitos. Aún si quieres comprar un jamón, comprámelo a mí, porque la bendición que yo tengo te está prosperando. A mí no me vengan a comprar gente. Porque si usted compra gente, usted quiere decir que todavía están los ojos puestos sobre lo físico, sobre la materia, sobre lo terrenal. Amén. Mi bendición viene de Dios. Mi bendición viene de Dios. Amén. Entonces diga: tenemos la sobrenaturalidad de Dios. ¿Cuántos quieren que vengan inversionistas y que inviertan en ti? Bueno, tú tienes que saber que si tú desarrollas esta dimensión, tú vas a tener habilidades sobrenaturales. Entonces, a ver, van a haber personas que van a tener 10 vendedores de este lugar, de un producto, amén, y venden 10 por mes, porque venden uno cada uno. Pero cuando tú entras en una dimensión que todo lo que tú haces, tocas, amén, se reproduce, se multiplica. Tú entras en ese lugar con esos 10. Los otros 10 vendieron 10 en todo el mes porque eran 10. Amén. Pero tú vienes bendeciendo. Amén. Entonces esta persona comienza a enfocarse se enfocaron sobre las personas, sobre los hombres que han sido bendecidos. Amén. Labán no lo quería dejar a Job. ¿Se entiende? A Jacob, perdón. ¿Saben por qué? Porque Jacob multiplicaba todo lo que venía en él. Jacob agarraba algo que no funcionaba y funcionaba y generaba el 100 por 1. Jacob tocaba algo, ¿se entiende? Todo era bendito. Jacob, lo que tomaba, lo que él hacía, todo prosperaba. Por favor, hasta que Dios nos los bendiga, no me toquen nada, no me hagan un papel, no me hagan un trámite. Pastor, necesito hacer el tema del problema del gas de la iglesia. Amén. Bueno, un papelito solo, hágalo, hijo, hija. Amén. Nos cortaron el gas. No funciona nada. ¿Por qué es eso? Porque no hay bendición. Vamos a vender una empanada. Pastor, iba a vender la empanada y me caí. Se fue la empanada. Vino un perro y se la comió. Digamos, nada te sale bien, Dios mío. Amén. No vendes una empanada, una aguja, nada. Amén. Ahora te voy a hacer la cruz ahí. No. Amén. 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 Se te tiene que romper
Necesitamos ser bendecidos. Pero necesitamos entender que la bendición está en el poder de Dios, abarca el poder de Dios. Amén. Y la habilidad de Dios. Cuando tú no te sigues en esta habilidad es porque no eres bendito. Tú tienes que saber qué me pasa. Estoy caminando mal, me tengo que enderezar, me tengo que retraer, tengo que volver al origen de los principios de la bendición, porque yo todo lo que toco, donde llego, donde voy, donde genero, donde hablo, todo se radica en bendición. Seguro que me voy a cerrar porque estoy en el título. Diga, estoy en el título. ¿Qué sería la bendición? Anótelo, ¿qué sería la bendición? ¿Qué sería la bendición? Me gané la quinela. No, diga conmigo, no voy a estar en eso. Diga conmigo lo segundo. La bendición es la promesa del Espíritu. Amén. Amén. Veámoslo en Gálatas 3:14. Diga conmigo, la bendición es la promesa del Espíritu. Entonces digamos, todo lo que Dios ha hablado sobre Abraham y todo lo que Él juramentó por sí mismo que Él iba a hacer en esta dimensión, amén, hoy pasa en el mundo espiritual, amén, hacer la promesa de Dios para nosotros. Vamos, que cuando Dios viene a bendecirnos, hija, viene a decir, mi bendición te va a empoderar y te voy a dar mi habilidad para que todo lo que yo prometí en Cristo Jesús, que tú ibas a vivir, que tu casa, que tu familia, tus hijos, tu esposo, tu salud, tu prosperidad, se cumpla. Vamos. Aleluya. Aleluya. Digamos, diga conmigo, la bendición. Escuchen esto, es la promesa espiritual para nosotros. Es lo que Dios se comprometió en que tú ibas a vivir y yo. Lo que nosotros íbamos a recibir y a lo que a nosotros nos iba a tocar. A ti no te va a tocar la enfermedad, no te va a tocar la pobreza, no te va a tocar el juicio sobre este mundo. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Que comienza a demoler, a romper, a destruir toda dimensión espiritual de maldición. Amén a esto. Estamos cerrando, por favor. En que sea, déjenme la introducción. Escuchen esto, la pastora va a cerrar seguro el domingo. No se va a perder la palabra del domingo porque se pierde la bendición. Amén. Diga, la promesa del Espíritu. Entonces, ¿qué dice? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. A ver una vez más. A fin, cuando termine el proceso de Cristo y nosotros nos desarrollemos en este Cristo glorioso, vamos a recibir las promesas. Y las promesas es la dimensión de la bendición o de ser benditos. Lo segundo, presten atención, lo segundo, la bendición es un legado espiritual. Amén. Diga conmigo, es un legado. Se lo voy a hacer así porque no voy a desarrollar, pero termino estos puntos y ya estoy. Es un legado, venga. Un legado es un bien o es un mal. Un legado es un territorio. Amén. Un legado es una propiedad. Váyame sus manos, por favor. Amén. Bien. Ahora los legados de Él no vienen de mí. Ahora sí, porque yo en Cristo terminé con una generación. Ya veo. Lástima que no puedo llegar. Amén.
el iniciador de esa nación. Amén. Ahora, el terreno de él, porque las maldiciones se desatan en terrenos, en lugares, amén, o en bienes. ¿Me dicen amén? Hay cosas que están maldecidas, hay bienes que están maldecidos. El profeta tenía un discípulo, Eliseo, Jehú, tomó de las riquezas de Naamán y le cayó la maldición de Naamán. Heredar riquezas de alguien tal vez no es una bendición, tal vez es todo lo contrario. Escúchenme, ahora, el legado, él no lo conoce. Amén. Porque el legado no empieza en mí si yo no estoy en Cristo. Yo soy un eslabón, soy una cadena, soy una generación, soy un ADN que viene por un cromosoma. Muévame su mano, Dios mío. Amén. Amén. Y que eso va de generación en generación. Entonces, el terreno, las propiedades, los bienes, viene del patriarca, que él ni lo conoce. Porque él me conoce a mí, conoce a mi papá, que es su abuelo. Conoció. Ya más allá él no conoce. Entonces ya él ni sabe lo que le toca. Porque no entiende de dónde vienen sus bienes o sus males. Muéveme sus manos. Entonces el legado hace esto. Mantiene bajo una ley. Amén. Porque cuando alguien se muere, publican, sacan por avisos. Amén. Para que si hay alguno de los familiares ahí, algún hijo por ahí, que vengan a reclamar también sus derechos. El legado es lo que mantiene, es una ley que mantiene que los bienes generacionales pasen de generación en generación. Muévame sus manos. Entonces, tú heredas la maldición o la bendición de tu papá y de tu mamá. Cuando te vuelvas más viejo vas a ver como los mismos dolores de huesos, como las mismas enfermedades, como las mismas situaciones en tu casa van a pasar, de las cuales pasaron. Te vas a ver más parecido, más parecida a tu mamá o a tu papá. Amén. Muevan sus manitos, por favor. Porque es un legado, es una ley espiritual que marca lo natural. ¿Me dicen amén? Ahora, la bendición es una dimensión espiritual donde conserva un legado. Pero ese legado ya lo recibimos en Cristo Jesús. Y todo lo que Cristo venció, logró, se lo transmite a nosotros. Porque la bendición no añade tristeza, sino nos enriquece. Pero tenemos una mala interpretación, que cuando hablamos de riqueza pensamos que tenemos más plata, más camiones, más camionetas, más casas, más campos, más chivos y no sé qué. Vean sus manos que tienen. Muchas gracias. Amén. Amén a esto. Amén. Cuando la bendición me enriquece, quiere decir que cortó todo el legado de maldiciones, de enfermedades, de muerte, de dolores espirituales, de dimensiones de partos, de dones espirituales que venían a través del ocultismo. Wow, hay gente que no quiere lo de Dios. En Cristo hay un legado nuevo. La Biblia me dice, hija, que tú y yo somos herederos y coherederos, hijo, de Cristo Jesús. Somos herederos de Cristo Jesús y recibimos la herencia que Él recibió. Es importante la dimensión espiritual. ¿Y por qué la dejas tan de lado?
¿Por qué inviertes tan poco? ¿Por qué te retiras tan rápido? Porque hay un legado. Porque tú no puedes ejercer otra mentalidad de la que ya fue ejercida, porque sigues una ley del curso. En los caminos de tus padres vas a andar. Amén. Los caminos, en las sendas de tus padres vas a andar. Por eso Dios vino a cortar las maldiciones, para que tú tengas un camino nuevo en Cristo Jesús. Y que tú no camines en caminos de maldición, sino de bendición. Que no camines en caminos de muerte, sino de vida. Miren esto, con esto cierro. Déjenme 48 minutos más. Él dice, a mí no me tocó, déjame su mano, a mí no me tocó tonto, diga tonto. No es que no te toque, es que tú tienes que saber que toda la dimensión espiritual, amén, apunta hacia una generación. Y si no te toca a ti, quédate tranquilo que lo va a tocar a tus hijos. Porque tú puedes ser el eslabón, tú puedes ser la cadena. Amén. Mientras radiques el legado en ti, el diablo está contento. Porque dice, no te toco a ti, pero lo voy a tocar a tus generaciones. Amén. Entonces el tema es entender la bendición. Porque no solamente no me va a tocar a mí, sino también se va a cortar para que no siga después de mí. Porque en nosotros dice la Biblia que nuestras generaciones son benditos hasta 1000 generaciones. Vamos, hay un legado más fuerte, hay un legado más alto, hay un legado más poderoso. Díganme bien fuerte, amén. Déjenme terminar esto, por favor. Es temprano, son las 2 de la mañana. Aleluya. Diga, tercero, la bendición es la herencia de los hijos. ¿Qué es la bendición? Una herencia. Qué poderoso es esto. ¿Qué quiero decir con esto? Escúchame. Me da un poquito cierro, como quiera. Una herencia quiere decir que tú no tienes que hacer tanto ni nada para recibirlo. ¿Y qué tengo que hacer? Simplemente ser hijo. El que se esforzó fue aquel que hizo los bienes. Amén. Amén. La herencia es lo que tú recibes sin hacerlo, sin generarlo, sin buscarlo. Quiero decirte que tú y yo éramos personas que no podíamos revertir las leyes del curso. Jamás vas a poder cambiar tu destino. Aunque te vayas a la China, a la Quiaca, te cases con uno, te cases con la otra, te cases con un ángel, te cases con un arcángel, tú no vas a poder revertirlo. Hasta el ángel te va a engañar si te engañaron. ¿Me vas a entender? ¿Amén? ¿Y con quién me va a engañar el ángel? Con la diosa del cielo. Amén. Amén. Diga, ningún hombre puede revertir las maldiciones. El único que puede revertir las maldiciones se llama Cristo Jesús. Él se hizo maldito, Él se hizo. Que, miren, venga de vuelta a ver lo que usamos. Amén. Él tiene un pro y un contra. Amén. ¿Cuántos quieren saber el pro o el contra? Lo contrario es que Él es el hijo del pastor. Amén. Amén. Y si Él está en la esquina a las 11 de la noche,
persona que no sea delfina. Diga conmigo, no es el pastor. Es el hijo del pastor. Y si el hijo del pastor le quiere dar un piñón a Marco, diga, no es el pastor. Es el hijo del pastor. Pero por cuanto es el hijo del pastor, todo el mundo lo juzga. Amén, amén. Hay pastores que son pastores. Amén. Vienen los hijos de Sari, dan vuelta al quincho, reconstruyen el tercer y cuarto piso. Y los pastores dicen, déjala, pobrecitos. Amén. Y a ellos como hijos, amén, no pueden hacer nada, ningún ruido. Amén. ¿Se entiende? Y no son los pastores, son los hijos de Dios. Que necesitan un encuentro como usted y como yo. Y que son personas que también tienen que desarrollar su fe como su hijo también. Bueno, eso no es malo. Amén. Y lo bueno de ser hijo del pastor es que él recibe una bendición. Y no recibe cualquier bendición. Porque usted recibe la bendición ministerial. Pero ellos reciben doble porción. Porque no solamente es ministerial, sino también es física. Aleluya. Yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob era un ladrón, Jacob era un mentiroso, Jacob le gustaba salir mucho. ¿Cuántos Jacob ya cierto. Amén. Pero era hijo de Abraham y de Isaac. A ver, vamos a ver. Era hijo. Por eso usted tiene que construir una vida en Cristo. Tiene que establecer un sacerdocio. Porque tus hijos, por más allá que se equivoquen como otros hijos, pero tus hijos vienen de un legado, vienen de un linaje, vienen de un real sacerdocio, vienen de gente libre, de gente bendecida, de gente de Dios, de gente prosperada. Dígame amén. ¿Me dejan algo y cierro? Vamos al libro más, el que no es tan agradable para la mayoría de los creyentes. ¿Ven? Vamos al libro que a muchos no les gusta. Vamos a Malaquías 3, verso 6. ¿Me va a hablar de los diezmos, pastor? No. Hoy no. Diga, hoy no. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Saben por qué no van a ser destruidos tus hijos? Aleluya. Porque son tus hijos. Porque son tus hijos. Porque son tus hijos. Y Dios en la bendición, Él te ha dado una herencia generacional. Él te ha bendecido a ti y a través de ti toda tu generación. ¡Vamos! ¡Arrebate la palabra! ¡Tome la palabra! Porque sus hijos no serán consumidos, no serán afectados, no serán destruidos, sino serán levantados por Dios en el nombre de Jesús. Anote esto y cerramos y oramos. Esta dimensión, al no ser física o natural, no rige de los principios o del orden terrenal, sino 100% espiritual. Mírenme,
seriedad esto, por favor. Escuchen esto, por favor. Es imposible, diga conmigo, es imposible. Es imposible. No lo digo por usted, delante de Dios. Se lo puedo decir libremente, pero no por usted, la terqueza de otros. Es imposible como personas tan tercas, tan gobernadas por el diablo, tan influenciadas por la oscuridad, van a estar en un lugar que está trabajando para que tú te abras, para que recibas la bendición, y la gente está como ajena, como desinteresada. ¿Saben que la palabra esta tal vez es tu liberación del cáncer futuro, de la muerte, de la destrucción de algún familiar tuyo? Amén. ¿Saben que tal vez esta palabra va a ser la destrucción de tu pobreza, de tu miseria espiritual por generacional? Tanto te cuesta recibir lo que necesitas recibir, tanto te cuesta levantarte para pelear cosas para justamente para que tú puedas adquirir la bendición del Padre. Wow, levánteme su mano, por favor. Tome con más seriedad, porque esto lo necesita usted como lo necesito yo. Esto lo necesitan mis hijos como lo necesitan sus hijos. Esto lo necesitan sus bienes materiales como lo necesito yo también, Dios mío. Véame sus manos. Vamos a trabajar. Amén. Vamos a entender de qué se trata la bendición. Vamos a entender en qué dimensiones están las bendiciones y cómo yo puedo adquirirlas y tenerlas y desarrollarlas. Vamos a trabajar en esto. Pero presten atención a la palabra. Vengan a adquirir. Valoren la palabra que Dios nos habla. Valoren el mensaje que viene en nosotros y sobre nosotros, por favor. Y seamos una iglesia creyente. Porque todo está basada a la fe en Cristo Jesús. Ciérrenme sus ojos, levánteme sus manos. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Usted tiene que entrar en una dimensión. Miren, algo que necesitamos entender, por favor. Mírenme. ¿Saben que lo peor que puede sufrir una persona es sentirse maldecido o en sentirse bajo ataduras de maldición o de incapacidades en él mismo? Muévame sus manos. ¿Y saben por qué usted siente esas cosas? Porque usted está ajeno a la bendición de Dios. No hay nada más alto. Escúchenme porque yo no viví esto. No hay nada más alto. No hay nada más poderoso. Escuchen esto. Que tú puedas entender y sentir esa dimensión que eres un bendito en la vida. Cuando tú entiendes que eres un bendito, no le tienes temor a nada. Escuchen esto, no le temes ni al infierno, ni al diablo, ni a los demonios, ni a las enfermedades, ni a ninguna peste, a ninguna muerte, porque la bendición es algo que te empodera en lo que tú eres. Y la bendición te empodera a ti y cubre todo lo que tú tienes bajo esa dimensión del poder sobrenatural de Dios. Bueno, me suma. Amén. ¿Sabe qué? Una persona que ha entendido la bendición, miren esto, jamás se desprenderá de ella. Y jamás buscará otros recursos alternativos. Una persona sin bendición no se siente inferior a los que tienen, porque saben que lo que tienen no se compara con la dimensión que la bendición ha preparado para que nosotros alcancemos.